Ya. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, su edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es Rosa Vidal y Casa, tengo 49 años, sexo femenino, y soy estudiante de la UTP, estudio psicología. Muy bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en esa época el dinero no tenía mucho valor por el terrorismo que estaba pasando, la coyuntura en el país era muy violenta. Existía mucho miedo. Existían los famosos en ese entonces llamados coches bombas, donde la gente caminaba por Miraflores, era un distrito, se podría decir, el más tranquilo en lo que era delincuencia. Sin embargo, en ese lugar la gente caminaba y había explosiones y pues había muchas muertes y mucha corrupción también. Mm, Ya, buenas noches. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, no, las medidas fue, también en esa época, la prensa en ese entonces lo llamó el Fujichop, que era para salir de la inflación y pues la canasta familiar se sobrevaluó. Las cosas tenían estaban muy caras, pues, ¿no? Fue un golpe muy fuerte porque subió el precio de todo de un día para otro. O sea, la gente amanecía y está un precio de un alimento y al día siguiente el precio variaba de la nada, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Con el paso del tiempo, bueno, ya todo se normalizó. Buenas noches, ¿qué tal? Para continuar, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, hubo algunos programas que ayudaron en las zonas pobres, como por ejemplo ¿cómo es que se llamaba? Las ollas familiares, ¿cómo es que se llama eso? Las No, es que no sé. Se agrupaban personas que vivían en pueblos jóvenes, o sea, en poblaciones humildes, rurales, donde el Estado les proporcionaba alimentos y gracias a eso, pues esas personas hacían una olla común y, y alimentaban a sus familias, ¿no? Esa es uno de los programas sociales que inició en esa época. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en esa época recuerdo que para combatir el terrorismo, ah, el servicio de inteligencia eh, se organizó y la captura más sonada en ese entonces fue la de Abimael Guzmán, que fue un líder del terrorismo, ¿no? Entonces, al capturar a la cabeza que era el líder, pues los demás terroristas fueron capturados
progresivamente, ¿no? Y así, eso fue, de esa manera fue que se combatió el terrorismo, con esas medidas. Claro, muchas gracias. Ahora Mm. otra pregunta muy interesante, la cual sería, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control Mm, demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en las campesinas e indígenas. ¿Qué opina sí. usted sobre esta política? Bueno, a mí me parece que fue algo muy doloroso porque muchas mujeres fueron operadas sin saber qué le estaban haciendo. Me parece que fue una injusticia porque no fueron informadas, no tuvieron conocimiento de la cirugía que le estaban haciendo y qué consecuencias iba a traer a futuro para ellas, el de no poder ser madres y no le dieron la oportunidad pues de tomar la decisión si es que querían, aceptaban o no. Me parece que fue algo muy arbitrario, muy injusto. Claro, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en el gobierno se manejó varios medios, o sea, se cayó a otros también. La prensa que en esa época también todo le ponían título, la prensa chicha le decían, ¿no? A la prensa amarilla también. ¿No? Sentía que podían confiar en las noticias, la gente no sabía si decían la verdad o no. Y pues en el gobierno en esa época, los medios sí fueron callados y otros comprados. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llegaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mm. Los famosos Vladivideos, la salita, que le decían la salita donde a muchos políticos, gente de la farándula, televisión, artistas, visitaban la famosa salita donde fueron captados en videos recibiendo dinero, ¿no? Que eso es, de hecho, que fue una corrupción, pues, ah, tan sonado ese tema. Eso fue lo que originó la caída del gobierno de Fujimori. Muchas gracias por participar en la entrevista. De nada, gracias. Muchísimas gracias. Ya, Gracias. Muchas ya. Buenas gracias. noches.